Bueno chicos, y el día que todos estábamos esperando, tenemos aquí con nosotros los bloqueos de diferencial para la Suzuki Gran Vitara JT. Vamos a tener disponible en nuestra página web, enlace por allá abajo en la descripción. Pero antes de eso, vamos a ver hoy un unboxing y vamos a mostrar aquí de qué se trata este tipo de bloqueo, qué tipo de bloqueo es, vamos a ver cómo está hecho, qué calidades tenemos aquí, qué incluye la caja, porque aquí tenemos 4 cajas. Estos son para 2 clientes, delanteros y traseros, pero vamos a hacer el unboxing y vamos a ver qué tipo de componentes tenemos aquí, porque lo que tenemos aquí es pura calidad. Así que nada, vamos a verlo. Bueno, como básicamente son lo mismo, voy a sacar solamente uno, luego los demás los voy a revisar y tal, que esté bien antes de enviarlo, pero vamos a mostrar uno aquí en cámara. Vamos a ver, decir que vienen súper bien empaquetados, la caja está muy bien, parte del diseño bonito, o sea, la caja es una caja dura, viene con buena, el cartón es grueso, mira, aquí tiene un espaciador de este gordo entre lo que sería lo que viene aquí dentro y lo que viene aquí abajo, que ya vamos a ver todo lo que viene incluido, porque está muy bien, viene listo para montar todo. Pues aquí tendríamos el cableado. Vamos a ver qué hay en esta cajita pequeña. En esta cajita pequeña tenemos el botón, que cada bloqueo trae un botón con 2 tapas, y las 2 tapas, una dice rear y la otra dice front, como si lo quieres poner el botón para el delante o para el de atrás. En este caso, como traen los dos, pues evidentemente, pues, y que vale acotar que son diferentes los bloqueos en este caso, en la Gran Vitara. Esto lo harán, me imagino, para todos los bloqueos de esta marca, porque no solo venden para Gran Vitara, venden para todos. Y claro, te envían esto porque en algunos casos son iguales el bloqueo tanto para adelante y para atrás, entonces puedes poner el botón que tú quieras. Pero bueno, está bueno saberlo. El botón ya te trae, cada bloqueo trae un botón con 2 tapas. Luego tenemos aquí el rodamiento, que esto es un rodamiento con un anclaje especial. Ya vamos a ver aquí para qué se usa. Luego trae aquí las lainas de calibración, las lainas de ajuste, fittings o no me acuerdo cómo se llama esto en castellano, pero bueno, para pasar el cable a través del diferencial. Le haces el agujero por la parte de alta del diferencial y pones esta terquita y bueno, haces tu conexión ahí dentro tal, y lo puedes sacar por ahí para que no pierda aceite. Te trae un manual de instrucciones de cómo instalarlo. La verdad es que está muy bien el manual. Tiene hasta incluso fotografías y ejemplos y te dice qué es cada cosa. Creo que aquí al final también te venía un despiece del diferencial por algún sitio. Y viene cómo hacer la instalación eléctrica, el diagrama de la conexión eléctrica, te viene aquí en las instrucciones. Manual. Pegatina. Y bueno, aquí tenemos al papá de toda esta locura. La corona para montar, o mejor dicho, el portacorona, para montar la corona original de la Gran Vitara, tanto trasera como delantera, con el sistema de bloqueo aquí incluido. Aquí es donde va montado el rodamiento que estábamos hablando antes, que ya lo voy a enseñar. Y esta es la corona magnética. Esto es como un electroimán, que es lo que excitamos y es lo que va a hacer que funcione nuestro bloqueo. Ahora vamos a enseñar por aquí adentro, porque ahora mismo estaría desconectado. Y es un diferencial normal. Aquí podemos ver cómo gira el diferencial adentro. Ahora mismo, como no, con mi mano no voy a poder hacer la fuerza necesaria para activar el bloqueo, no lo voy a poder ver bloqueado, pero aquí podemos ver cómo adentro sigue siendo un diferencial. Estamos hablando de que vamos a reemplazar por completo nuestro portacoronas en nuestro diferencial trasero y el rodamiento del lado bloqueo. La calidad de construcción de verdad que está súper bien. O sea, el mecanizado está increíble.
todo se ve de muy buena calidad y muy bien mecanizado, hecho la verdad muy bien. Todo está el rodamiento del lado normal, conservamos el mismo. Vamos a sacarlo de nuestro diferencial y ponerlo acá, o sencillamente podemos comprar uno nuevo y ponerlo. La verdad es que no son nada caros y lo venden en Suzuki ya directamente, es fácil de conseguir. Cableado, que está muy bien el cableado, la verdad. O sea, viene ya el cable completo, listo para que puedas instalarlo y ya está. ¿Y para qué queremos nosotros un diferencial bloqueado? Se preguntarán muchos. Cuando nosotros estamos fuera de carretera, si levantamos una rueda delantera y una rueda trasera, y nos queda el coche así en el aire, que pasa muchísimo fuera de carretera, donde hay desniveles, montañas, etcétera, en circuitos de todoterreno sobre todo, cuando nos queda la rueda así en el aire, el coche no va porque la fuerza se transmite a las ruedas que tienen menos potencia. En nuestro caso, que nuestro coche en el diferencial central tiene un bloqueo, que podemos bloquearlo, y si solo nos levanta una rueda, pues las dos traseras van a seguir tratando de empujar un poco el coche. Pero en ese momento en el que estamos como en desnivel, que queremos subir, y las ruedas izquierda trasera y derecha delantera, o al contrario, se levantan así, el coche no sube, se va para atrás, queda una rueda en el aire, perdemos inercia otra vez y pasa eso. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Hacer lo mismo que hace el diferencial central cuando lo bloqueamos, pero en el eje. Quiere decir esto, que las dos ruedas van a girar al unísono y el coche va a tirar siempre para adelante. Si lo hacemos solo en el de atrás, pues va a tirar solo con las ruedas traseras, aunque alguna esté en el aire, aunque estén todas las ruedas en el aire, aunque ellos una sola rueda en el suelo y sea trasera, esa rueda va a seguir empujando el coche porque el diferencial está bloqueado. ¿Qué quiere decir bloqueado? Que ya no diferencia el giro de un lado con el otro, sino que giran completamente al unísono. Eso quiere decir que si tomamos una curva, por ejemplo, él siempre va a querer girar así. Es como llevan los coches de drift, por ejemplo, que quieren ir derrapando siempre. Lo que necesitan es que las dos ruedas siempre vayan haciendo esto y no que lo vayan haciendo diferente, porque no sería tan controlable el tema. En el caso del todoterreno, quieres que siempre haga esto para que si esto está en el aire, igual esta te termine de llevar hasta donde todas puedan tener tracción y no te quedes varado, tirado. Ahora vamos a hablar de qué tipo de bloqueo es este bloqueo que tenemos aquí, porque eso es súper importante y es un detalle que yo le veo un beneficio súper enorme a este bloqueo en comparación con, por ejemplo, un bloqueo neumático, porque esto es un bloqueo de actuación eléctrica, que era lo que hablábamos antes. Esta es la bobina, que es lo que va a hacer actuar nuestro bloqueo. Entonces, esto es una bobina electromagnética que lo que hace es, lo dicho, magnetizarse cuando le metemos electricidad por aquí y activa nuestro sistema de bloqueo que está metido aquí dentro de este portacorona. Entonces, para instalar este tipo de bloqueo, sacamos nuestro diferencial, instalamos nuestro portacorona, instalamos todo esto y sacamos nuestro cable, instalamos nuestro botón y hacemos clic y ya está. No nos hace falta absolutamente nada más. A diferencia del bloqueo neumático, que no tengo nada en contra de este tipo de bloqueos, también son muy buenos, pero este requiere un poco de menos labor en la instalación, menos cosas que puedan fallar a la hora de funcionar. Tenemos nada más la bobina y un botón, o sea, tiene que funcionar o está mal o algo. Entonces, en el neumático tendríamos que instalar un compresor de aire, la línea neumática, puede fallar el compresor, puede fallar el calderín, puede fallar alguna conexión de aire, puede fallar la manguerita que entra para allí. En fin, pueden fallar un montón de cosas que en este caso no las tendríamos. Y eso me parece a mí un beneficio súper grande. ¿Cómo funciona este bloqueo? Tenemos un botón dentro del coche al cual le damos clic. Inventamos aquí con positivo y con masa, pues ya tendríamos nuestro bloqueo instalado. Darle al botón, clic, clac, ya está. Déjame saber por allá abajo en los comentarios qué tipo de bloqueos prefieres, si llevas montados bloqueos en algún coche, si lo has tenido en algún otro coche, tipo neumático, has tenido algún problema con ellos, siempre han sido fiables. Me interesa saber todo eso. ¿Alguna vez has probado los bloqueos eléctricos? ¿Te interesa saber algo más? Escríbelo por allá abajo en los comentarios. Recuerden, si no están suscritos, suscribirse, que la gran mayoría de los que ven nuestros vídeos no están suscritos. Dar un like, dejar un comentario, compartir. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Por allá abajo voy a dejar los enlaces en la página web. De momento van a estar solos los de España, pero los de Latinoamérica vienen muy pronto, Latinoamérica y el resto del mundo. Somos distribuidores directos de esta marca que se llama TRE 4x4. Y nada, vamos a traer algunos más productos de esta marca que la verdad es que me ha gustado mucho y está muy bien.